Ahora en un nuevo capítulo de su serie favorita, Hospital de Pasiones. Ya no sé qué va a pasar con esta serie, suceden demasiadas cosas. Oye, sí, con eso de que su hermano gemelo malvado regresó del coma, puede pasar cualquier cosa. Doctor, venga, ya llegó el material. Vaya, ya era tiempo. Sí, pero tenemos un problema. Venga a ver. Siempre hay un problema. ¿Qué es esto? No lo sabemos, doctor. Alguien le quitó las etiquetas. Pero si fue usted. Te dije, su hermano gemelo. Todos los líquidos tienen el mismo aspecto. Pero, ¿no cree que sería demasiado peligroso abrirlas, doctor? Tenemos que pensar en una forma de saber qué contienen. ¿Pesándolos? No, moviéndolos dentro de su envase. Sí, los peces pueden saber su densidad específica. Sí, pero si los mueves dentro de su envase, puedes observar su viscosidad. Sí, pero las diferencias son mínimas o casi imperceptibles. ¡Ey, pónganse de acuerdo, pues! Tenemos aquí algún problema. Pues, ¡Hagan ambas! Enterado. Bien, vamos a analizar cuál es glicerina y cuál es alcohol. Perfecto, doctor. ¿Ves? El alcohol y la glicerina tienen distinta viscosidad y densidad. Sí, pero hubiera sido diferente si hubiera sido alcohol y agua. ¿Cómo podríamos determinarlo sin abrir las botellas? Sí, el estudio de los fluidos siempre ha sido un problema. ¿Quieres saber más? Sí. Vamos. Se alude a Hidrodinámica, una obra publicada en 1738 por el físico suizo Daniel Bernoulli, como el trabajo pionero para el desarrollo de la hidrodinámica. En esta se enuncia el principio que lleva el nombre de su autor. El principio de Bernoulli sostiene que, en un fluido ideal, sin rozamiento ni viscosidad, que circula por un conducto cerrado, la energía se mantiene constante durante todo el recorrido. De este principio deriva el teorema de Torricelli, que afirma que la velocidad del líquido que sale por el orificio en la pared de un tanque o recipiente es idéntica a la que adquiere un objeto que se deja caer libremente desde una altura igual a la de la superficie libre del líquido hasta el orificio. De allí que, en una botella, el flujo que sale de agujeros de diferente altura sean distintos. Pero fue Isaac Newton quien propuso la ecuación de resistencia viscosa lineal para los fluidos que hoy denominamos newtonianos, es decir, aquellos cuya viscosidad puede considerarse constante y solo varía con la temperatura y la presión, como por ejemplo el agua. Leonhard Paul Euler desarrolló las ecuaciones diferenciales del movimiento de flujos incomprensibles no viscosos, también llamados fluidos coloidales, y posteriormente dedujo su forma integrada, lo que se conocen como ecuaciones de Euler. Otro concepto importante para el estudio de los fluidos no ideales es el número de Reynolds, introducido por George Gabriel Stokes y difundido por Osborne Reynolds. Este es un número que relaciona las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas que actúan en los fluidos. Vincula así la velocidad, la viscosidad y la densidad en una expresión. La moderna mecánica de fluidos nace con Ludwig Brandt, quien en 1904 mostró que los efectos friccionales en un líquido levemente viscoso están confinados a una capa delgada a la superficie del cuerpo. El resto del flujo se puede considerar no viscoso. La idea condujo a una manera racional de simplificar las ecuaciones de movimientos en las diversas regiones del campo del flujo. En el caso de fluidos compresibles, donde la ecuación de Bernoulli no es válida, es necesario utilizar la formulación más completa de Navier y Stokes. Estas ecuaciones son la expresión matemática de la conservación de masa y de cantidad de movimiento. Gobiernan cualquier fenómeno en el que se involucren fluidos newtonianos, la atmósfera terrestre, las corrientes oceánicas y el flujo alrededor de vehículos o proyectiles. Como podemos ver, el estudio de los fluidos ha sido una verdadera aventura, Ismala. Así es. Y para comenzar a aprenderla, vamos a conocer algunos conceptos básicos con nuestro entrevistado. Vamos. El día de hoy estamos con el doctor Gerardo Ruiz Chavarría, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido al programa.
Buenos días, muchas gracias por invitarme a esta entrevista. El día de hoy nos podría platicar cuál es la diferencia entre viscosidad y densidad. Mire, son dos propiedades que se ocupan dentro de la física, bueno, inclusive dentro de la vida cotidiana, pero que se refieren a diferentes cosas. La viscosidad tiene que ver con el movimiento de líquidos y gases, lo que nosotros llamamos como fluidos. Y entonces, bueno, la densidad tiene que ver, por ejemplo, con la cantidad de materia que hay contenida en un cierto volumen. De hecho, la definición formal de densidad en términos de fórmulas, pues es un cociente de masa entre volumen. Mientras que la viscosidad se refiere a que pues, se aplica a líquidos y gases y tiene que ver con el hecho de que cuando un fluido se mueve, se deforma, y entonces cuando hay una deformación cambia la distancia entre las partículas que lo componen y eso genera una fricción, ¿no? Aunque nosotros normalmente conocemos como viscosidad, se le llama no tanto esa fuerza, sino a un coeficiente que está indicando que si yo aplico una fuerza, qué tanto se va a mover el fluido, el líquido o el gas, ¿no? Esa sería la principal diferencia, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues uno diría en la materia está en tres estados: líquido, sólido y gaseoso. Los fluidos son líquidos o gases, los sólidos pues son los cuerpos, decía como una mesa hace rato, ¿no? Y la densidad se aplica para todas las sustancias, mientras que la viscosidad más bien se está refiriendo a líquidos y gases. Y entonces, ¿cuál podría decirnos que es la importancia de poder distinguir sus cualidades? Mira, por ejemplo, yo tengo aquí como fondo de pantalla, y eso lo hice justamente para este programa, pues una costa, ¿no? Y donde tenemos muchos barcos, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, uno sabe que los metales, si uno los pone en el agua, se hunden, pero si da una cierta forma, como las que tienen los barcos, las embarcaciones que tengo atrás, pues esas van a flotar. ¿Qué es lo que pasa? La densidad promedio de estos objetos es menor que la densidad del agua, y esa es la razón por la cual flota. Esa podría ser alguna cosa que puede ser importante para el estudio. Por ejemplo, también sabemos que si uno pone un pedazo de madera dentro del agua, pues ese pedazo de madera va a quedar en la superficie, va a flotar, ¿no? Y también, por ejemplo, puede ser importante el concepto de densidad. Eso lo vemos todos los días, ¿no? Que si uno pone un cubo de hielo en el agua, flota, ¿no? Y eso tiene importancia para la vida pues en los océanos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que, o en los lagos, ¿no? Sabemos que los lagos se pueden congelar, pero normalmente se congelan en la parte de arriba. En la parte de abajo siguen siendo líquidos, ¿no? Y por otro lado, pues eso se refiere a la densidad. Con respecto a la viscosidad, pues es importante para que nosotros podamos saber, por ejemplo, queremos mandar agua por una tubería, pues qué tanta potencia tenemos que poner en las bombas para que se pueda mover. Y si estamos hablando de un sistema de agua, pues para que pueda llegar a las casas de todos nosotros, ¿no? ¿Cómo es que se miden cada una de estas cualidades y cómo se expresan? Yo mencionaba hace rato en el caso de la densidad que hay cuerpos que flotan o que se hunden. Uno de los procedimientos para medir la densidad se basa en ese principio. Es lo que se conocen como los hidrómetros. Hidrómetros es un objeto que normalmente tiene menor densidad que lo que se quiere medir. Se pone dentro de la sustancia, y entonces, dependiendo de cuánto se hunda, es que me puede dar medición de densidad. Otra manera, pues, es con otro dispositivo para medir densidad, los tecnómetros, ¿no? Pues son recipientes que en la parte de arriba tienen un tubo delgado, lo que llamamos un capilar, ¿no? Y se llena de manera que suba hasta cierto volumen del capilar, y luego, teniendo una medición de la masa, conocemos el volumen, se saca el cociente y eventualmente se puede medir la densidad, ¿no? Y hay otras maneras. Por ejemplo, en la técnica, ya para hacer mediciones rápidas, se ocupan los densímetros, que por lo general están hechos con una columna de líquido que se ponen a vibrar, y dependiendo de la cantidad de materia que tenga, pues va a ser la frecuencia de vibración, y eso me va a permitir determinar la densidad.
Para medir la viscosidad, como decía hace rato, como decía al principio, se tiene que poner el fluido en movimiento. Y como lo se hace normalmente, lo que se hace es que se pone un cierto fluido, un gas o un líquido, dentro de un recipiente que está formado por 2 cilindros, y esos se ponen a girar, y dependiendo de la fuerza que se requiera para poderlos hacer girar, es que me va a dar la viscosidad. ¿Existirían algunos factores que influyan en la viscosidad de un fluido? Sí, depende mucho de la temperatura. Uno sabe que, por ejemplo, cuando calienta glicerina, que es una sustancia muy viscosa, la viscosidad va disminuyendo, ¿no? Ese sería pues uno de los factores importantes, la dependencia de la temperatura, aunque bueno, también puede suceder que si le agrega a una sustancia partículas, digamos, la mezcla con otra cosa, puede ser que cambie su viscosidad, ¿no? Doctor, vamos a continuar la entrevista en un momento, pero no se vayan, vamos a hacer un gran experimento. De todas las propiedades que tienen los fluidos, probablemente la densidad y la viscosidad sean las más importantes para definirlas. Podríamos pensar que fluidos que tienen mucha viscosidad, como la cajeta, tienen al mismo tiempo mucha densidad. Pero en realidad, estas dos propiedades no siempre están relacionadas entre sí. Elemental. Tenemos, por ejemplo, fluidos que tienen poca viscosidad, como el mercurio, pero que al mismo tiempo tienen mucha densidad. Sí, por lo que he podido entender, el comportamiento de los fluidos depende de sus propiedades como la densidad y la viscosidad. Pero, ¿qué tan diferentes son para que la forma de estudiarlas varíe tanto? Elemental. Vamos a analizar los líquidos newtonianos y los no newtonianos. Los fluidos newtonianos mantienen una viscosidad constante que solo puede ser alterada por la temperatura o la presión. Los líquidos newtonianos adoptan la forma del contenedor donde se encuentran. En cambio, un fluido no newtoniano no tiene una viscosidad definida. Además de la temperatura, este varía con la presión cortante que se le aplica. Vamos a ver un ejemplo de un fluido no newtoniano, el más famoso y más fácil de hacer. ¿Te parece? Ok, pero déjame me listo, ¿ok? No me tardo, rápido. Venía listísima. Dimara, ¿qué estás haciendo? Pues preparándome para elaborarlo, porque pues, seguro va a ser un químico súper potente. No, pues todo lo que necesitamos es fécula de maíz y agua. No tienes que ponerte todo eso, Dimara. Mira, vamos a añadir fécula de maíz lentamente aquí en este recipiente, ¿te parece? Ok. Y a medida de que voy agregando la fécula de maíz, voy a ir agregando poco a poco un poquito de agua para que se vaya mezclando, ¿ok? Ok. Y ¿Quieres que yo lo mezcle con mis guantes? pues mira, si quieres ayúdame con el agua, que a este le falta agua, por favor. Mucha, más. Dale. Al principio, esta mezcla se comportará como cualquier fluido newtoniano. Mira, esta normalmente se comporta así, pero con el paso del tiempo, el fluido se comportará como un sólido, Dismara. Llegado un momento, podremos meter el dedo con facilidad en nuestra mezcla, mira. Pero al golpearla, el fluido se comportará como un sólido, mira. Ah, porque el golpe cambia el valor de su viscosidad. Elemental. Incluso si tuviéramos suficiente mezcla, pudiéramos caminar sobre ella, Dismara. El mundo de los fluidos es más complicado de lo que pensaba, ¿eh? Oye, ¿qué más nos podría enseñar nuestro invitado? Vamos a verlo. Vamos. Continuamos con el doctor Gerardo Ruiz Chavarría. Doctor, ¿en qué unidades se expresan la densidad y la viscosidad? No, la densidad se mide en unidades de kilogramos sobre metro cúbico, o sea, unidades de masa divididas entre volumen. Y la viscosidad, pues es algo un poco más complicado porque ahí influyen otras cosas. La podemos medir como pascales por segundo, que es, el pascal es una unidad de presión, segundo aparece, ¿no? Porque es una cantidad dinámica. Y aunque también existen algunas unidades adicionales, por ejemplo está la unidad de Poise, que según creo viene de un físico, de un ingeniero físico, Poiseuille, ¿no?
Y esta unidad que se ocupa bastante, por ejemplo, dicen el agua tiene una viscosidad de 1 centipoise, de viscosidad, y la miel tiene una viscosidad de 70 centipoise, que es 70 veces más grande. Esas serían las unidades, ¿no?, que se ocupan en la ciencia y en la técnica. ¿Qué es un fluido ideal? ¿Existe alguno que tenga estas especificaciones o estas cualidades? Bueno, un fluido ideal sería un fluido que no tiene viscosidad. Realmente uno piensa en idealizar cosas, ver situaciones en las cuales qué pasaría si no hay resistencia, ¿no? Aunque en la realidad no existen. Es una idealización para poder estudiar mejor las cosas. Por ejemplo, los oceanógrafos que se dedican a estudiar el oleaje suponen que el agua del mar no tiene viscosidad, aunque también hay algunos casos en los cuales se aproxima bastante ese comportamiento, que es lo que llaman el estado de superfluidez, que ese fue pues algo que se obtuvo a principios, quizá no a principios, a la mitad del siglo XX, ¿no? Cuando se estudió el helio, cuando se bajó la temperatura, si mal no recuerdo, por debajo de los 4 grados Kelvin, o sea, menos 269 grados centígrados. En ese caso, el helio tenía la propiedad de superfluidez. Por ejemplo, normalmente uno sabe que si uno guarda un líquido dentro de un recipiente, se va a mantener ahí. Pero en este caso, el helio líquido, que sería algo parecido a un fluido ideal, empezaba a salirse del recipiente. ¿Podría considerarse al vidrio de una ventana, por ejemplo, como un fluido? Todo depende de la escala de tiempo. Uno puede pensar que estamos hablando de un segundo, el agua es un fluido, el aire también, pero un vidrio no. Sin embargo, si uno piensa y se recuerda las catedrales que nos han dicho, las catedrales góticas o cosas que se han construido hace ya casi un milenio, muchas de las catedrales europeas datan del siglo XII, ¿no? Entonces, pues resulta que uno se fija en los vidrios, en los vitrales, y son más gruesos en la parte de abajo que en la parte de arriba. Al paso del tiempo fluyeron, aunque ese movimiento es muy lento, o sea, hay una deformación. Y uno podría decir inclusive que la propia Tierra, a grandes escalas de tiempo, se puede considerar como un fluido. Uno piensa en la tectónica de placas, en los sismos, ¿no? Y uno ve cómo a lo largo de los años, pues la materia que está en cierta profundidad de la Tierra se mueve y empieza a deslizarse y empieza a sustituir a las placas que están en la parte de la superficie, ¿no? Entonces uno diría casi que cualquier cosa podría comportarse como un fluido, pero todo depende de la escala de tiempo en la cual está viendo. ¿Existe algún otro fluido que tenga mayor viscosidad? Bueno, normalmente se mide la viscosidad de muchas sustancias. Las que tenemos más a la mano pues, son las que ocupamos en nuestra vida cotidiana, respiramos, es un fluido el aire, es una combinación de oxígeno y nitrógeno. Tenemos el agua. El agua, si la medimos en el sistema internacional de medidas, su coeficiente de viscosidad es 10 a la menos 3 pascales por segundo. El aire tiene viscosidad todavía menor, pero hay otros que tienen viscosidad más grande. Mencionaba el caso de la miel, mencionaba la glicerina, está el aceite de coche, que ahora, bueno, se ha hecho de manera que tenga una viscosidad que varíe, bueno, lo cual es normal porque un motor de coche se calienta y la viscosidad cambia, pero uno va a querer adaptarlo para que funcione bien y haga la función para la cual fue hecho. Entonces existen, sí, sustancias más viscosas que el agua. Doctor, ¿y por qué nuestra sangre es un fluido especial? Bueno, la sangre, primero, porque es parte de nuestro cuerpo, ¿no? Y la sangre está constituida de fundamentalmente 3 elementos, son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ¿no? Cada uno con una función distinta. Uno piensa en la sangre como un líquido, pero dentro de ese líquido hay gases disueltos, uno hablaría entonces de los glóbulos rojos, que se encargan del intercambio de oxígeno, nutrientes, y se llevan esos en el cuerpo, y por otro lado se encargan de recoger el anhídrido carbónico, que nosotros luego vamos a exhalar, ¿no?
Se tienen también lo que llaman glóbulos blancos, que van a ser los que van a permitir que el cuerpo humano se defienda ante las infecciones. Y luego están las plaquetas, que son las que van a estar, funcionando para la coagulación de la sangre, por ejemplo, cuando hay una herida. En ese sentido, pues la sangre es un fluido pues que es muy, tiene una función muy importante dentro de la vida no solamente del ser humano, porque sangre tienen muchos seres vivos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por esta entrevista tan bonita y tan interesante, en verdad. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y no se pierdan nuestro siguiente experimento, que también va a estar muy interesante. Vamos a aprovechar la diferencia de las propiedades de los fluidos para hacer un reloj. Solo que en lugar de arena vamos a utilizar agua y aceite. Muy bien. Para hacer nuestro reloj vamos a necesitar 1 litro de aceite, 2 botellas de agua de 1 litro vacías con todo y su taparrosca, una pistola de silicón, 2 popotes, tijeras, cinta aislante, un embudo y colorante alimenticio. Primero, vamos a pegar con ayuda de la pistola de silicón los 2 tapones. Vamos a reforzar esta unión de las 2 taparroscas con cinta aislante. Ay, madre. Ahora hacemos 2 agujeros en los tapones con ayuda de las tijeras. Los agujeros deben de tener el diámetro de los popotes para permitirles entrar. Vamos a cortar estos popotes unos 4 centímetros, ¿no? Y los vamos a colocar en los tapones. De un lado vamos a dejar la mayoría del popote y por el otro estará casi al ras del tapón. Fíjense muy bien cómo. Así. Y vamos a pegar los popotes en las taparroscas con ayuda del silicón. En el otro agujero lo hacemos al revés. Donde está el lado largo del popote que pegamos, dejamos la parte del pequeña del segundo. Y va a quedar así, básicamente. Ahora vamos a llenar una de las botellas con agua hasta el tope. Y la vamos a teñir con colorante. En este caso, nosotros elegimos colorante azul. Déjame ver cómo. Una vez que esté totalmente llena de agua, la cerramos. Y con ayuda de este embudo, vamos a llenar la otra botella con aceite de Dimara. ¿Estás lista? Sí. Ahora colocamos rápidamente el doble tapón en la botella de aceite. ¿Estás lista, Dimara? No sé. Ok, la ponemos aquí sobre la mesa. Ajá. En este momento los 2 líquidos empiezan a cambiar de lugar. Aproximadamente tardará unas 2 horas en terminar de intercambiar lugares. Solo funciona con el agua arriba, ya que el agua tiene mayor densidad que el aceite. Es decir, que ocupando un volumen igual, el agua pesa más. La gota de agua viaja más lentamente que el aceite porque la viscosidad del aceite es mayor y al agua le cuesta más trabajo atravesar el aceite. Cuando entra una gota de agua en el aceite, automáticamente se desaloja una gota de aceite a la botella de agua. Esta es una ingeniosa aplicación de las propiedades de los fluidos, pero las podemos encontrar en muchas otras áreas de la tecnología y la naturaleza. Elemental, compañera. Pues hasta uno mismo, ¿no estamos compuestos de diferentes fluidos, cada uno indispensables para la vida? Así es. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Pues ya nos vamos. Recuerden visitarnos en jovenesencasa.sed.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook. Aquí está la dirección. Y vuelve a ver los programas de Jóvenes en TV en nuestro canal de YouTube. Adiós, cuídense. Adiós.